Atención selectiva, el podcast de Elvira Fernández, profesora, creadora de contenidos y mamá. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estés en el momento en el que estés y bienvenido, bienvenida al podcast Atención Selectiva. Como cada viernes, un episodio más, a pesar de que la pasada semana no pudimos publicar por asuntos personales. Pero aquí estamos, con la misma fuerza y la misma garra de siempre. Y aunque no tenemos esa antigua sección que teníamos de las efemérides, porque no le veíamos sentido si nos estás escuchando 3 días después de la publicación, sí que tengo que decir que se acerca una fecha muy importante para mí. Mi día favorito del curso escolar, el día más importante, como, si ya me conoces lo sabes, pacifista que soy. El día 30 y, por lástima, este año cae en domingo, es el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Y te recuerdo que es muy importante decir el nombre largo con los apellidos. Te recuerdo que ya hay un Día de la Paz, por eso es necesario decir que es el escolar, puesto que este es el único día en el que se reivindica que los estudiantes, los educandos, aquellos que están en edad de formarse, tienen un día para reivindicar el pacifismo. Entonces, para empezar, Día Escolar de la No Violencia. Nunca retiremos el no violencia de este día. Es muy importante entender este concepto que popularizó en su día Martin Luther King a través de los discursos de Mahatma Gandhi, cuando tradujo ese ahimsa, ese término del sánscrito que nos ha llevado por ese camino de la no violencia tan importante y que siempre en mis divulgaciones reivindico, ¿de acuerdo? Así que feliz día de la no violencia y de la paz para todos este domingo, si lo estás escuchando antes o incluso si ya lo has vivido. Ahimsa. Recuerdo que este año es el 58 aniversario del DNIP, Día Escolar de la No Violencia y la Paz, iniciado por mi estimado y siempre líder y a seguir, ese ejemplo que siempre pongo como docente, Llorens Vidal. Te recuerdo que si estás interesado en este tema, en este campo de divulgación, hay diferentes podcasts en los que hablo del DNIP y de su trayectoria, además de todo el contenido que puedes encontrar en la web Atención Selectiva, ya lo sabes, atencionselectiva.com. Y ahora sí que empezamos con el capítulo de hoy. Generación Hipernimia. Empezamos. En el capítulo de hoy, En el capítulo de hoy te voy a hablar de un texto que escribí en el año 2017 y que aunque tarde, no te lo vas a creer, me ha llegado de vuelta. Así que aprovecho para rescatarlo y llevármelo, traérmelo aquí al podcast por si la vuelta viene más grande. Ahora que está tan en auge el mundo del podcast, voy a probar, sí, again, con la generación Hipernimia. Te estarás preguntando probablemente qué es, porque, bueno, el clickbait es muy tentador. Así que allá vamos, empiezo con la generación Hipernimia y te digo que en los últimos años, con el impacto de la viralidad de las redes sociales, atendemos, y por desgracia, a toda una serie de terminología que desde el enfoque más científico o desde el más superfluo siembra prejuicios en nuestra sociedad. Nos podemos encontrar con toda una serie de neovocablos que tratan de definir, encasillar o etiquetar a las personas
en grupos sociales, ya sean de élite o de desprestigio. Hipsters, millennials, ninis, sisis, yuppies, moppies, oldies, snobs, it-girls, emos, otakus, gamers y un larguísimo etcétera de clasificaciones que hacen de un sector de la población en concreto el escaparate del mote ideológico. En general, categorías culturales que amasan visiones sesgadas de la personalidad y que vienen de la mano de opiniones, ideas sociales o artículos del New York Times. Con o sin base científica, ¿qué se le va a hacer? Este tipo de definiciones sociales encaran realmente una visión reduccionista de la personalidad, puesto que muestran un aspecto limitado de cada individuo. Pero lo más lamentable de esta situación de etiquetado social lo encontramos con la terminología que empleamos para prejuzgar la personalidad en la infancia. Este es el motivo por el cual hoy también quiero hablarte de la generación hipernimia. ¿Qué es la generación hipernimia? Te estarás preguntando. Bueno, pues lo primero, te pido disculpas, porque, como te estarás imaginando, generación hipernimia no es nada. Lo siento si has entrado aquí, si has llegado aquí con la curiosidad de encontrar un nuevo concepto con el que etiquetar a los niños. Pero me lo he inventado yo. No está bien, soy consciente, pero esto lo hago para poder reflexionar sobre la peligrosidad de las redes sociales y de Internet con respecto a la creación de prejuicios. Sea como fuere, estás aquí, ¿verdad? Ahora mismo puedes quedarte si te apetece o bien irte indignado o indignada, pero no voy a referirme a un nuevo estudio de la Universidad D para justificar el surgimiento de un nuevo grupo social. Hoy toca ejercicio de suposición. ¿Qué sucedería si inventamos un nuevo prejuicio? Porque resulta realmente fácil crear una nueva terminología de etiquetado social. Fíjate, por ejemplo, que si atendemos a la etimología de la palabra inventada hipernimia, que como es lógico no está aceptada por la RAE, podríamos decir que está formada por el prefijo hiper, procediente del griego, que significa exceso, superioridad, gran tamaño, etc., y la palabra nimia, que según la RAE, pues nimio procede de la palabra latina nimius, y es un adjetivo que empleamos para algo no material cuando es insignificante, sin importancia, entre otros de sus significados. Con esto sería fácil decir que generación hipernimia es, por ejemplo, el conjunto poblacional de niños que acostumbran a pasar las horas sin hacer nada, que no tienen aficiones o hobbies, que no poseen intereses o gustos definidos, que se aburren con facilidad y que tienden a la apatía y a la depresión debido a la sobreestimulación a la que la sociedad los expone, por ejemplo. Es decir, que podríamos emplear la terminología generación hipernimia para etiquetar metafóricamente esa gran nada que siente un grupo poblacional X, fruto de la cultura de masas y el estilo de la vida actual. ¡Hala! Y es que es así de fácil. Ya tenemos un nuevo vocablo más que venerar para emplear en las aulas, en las salas de profesores, en los parques, en las cafeterías, pero sobre todo en Internet. Porque con el comparte y comparte, ese boca a boca que puede llegar tan lejos, no faltaría quien se animase a escribir sobre ello, a hacer un podcast sobre ello, a hacerse un artículo, a convertirlo en un hashtag, a llevarlo al trending topic. Porque la triste realidad es que este titular, generación hipernimia, podría viralizarse y llegar a convertirse en una terminología de cabecera. No en vano, esto no es muy diferente de lo que ha ocurrido con casos reales, como por ejemplo generación blandita. De verdad que somos crueles, ¿eh? Generación blandita. ¿Cómo podemos ser tan duros con nuestra infancia? Desde luego nos ponemos bien poco en su lugar, generalizando con una rapidez asombrosa y etiquetado sin piedad. ¿Crees realmente que los estudiantes de hoy en día son una generación snowflake?
Habría que vernos a nosotros si Facebook existiera durante nuestra niñez, si existiera Instagram o TikTok. Me niego rotundamente a compartir un enlace que emplee apodos tan poco agradables como niños burbuja para definir a las generaciones del futuro. Resulta indignante el modo en el que estamos etiquetando a nuestra infancia, pero esto no es más que una pequeña muestra de lo que nos podemos encontrar, porque no es solo cosa de niños. Y es que este tipo de etiquetado no es solo cosa de encasillar a las niñas, a los niños, pues tampoco los adultos nos libramos del prejuicio. Padres helicóptero, docentes y padres tóxicos, adolescentes, esta me ha encantado, tengo que reconocerlo. Padres apisonadora, hiperpaternidad. Si es que parece que cada cierto breve periodo de tiempo surge una nueva manera de prejuzgar el estilo de crianza, la metodología docente o simplemente el modo en cómo nos relacionamos con los niños y con las niñas. El caso es que algunas de estas terminologías calan hondo y se acaban convirtiendo en discurso. Ese discurso, como ves, negativo, del que se cree con la superioridad moral de poner un apelativo a tu manera de criar o a tu manera de ser, a tu personalidad, a tu persona. Por eso te propongo hoy de nuevo, como hice en su día, un juego. Un juego hecho simplemente como una actividad que pueda demostrar que se nos está yendo de las manos el etiquetado de personas. Te invito a que emplees en tus redes sociales el hashtag Generación Hipernimia y veremos hasta dónde nos lleva esta broma que comencé gastándote en 2017 y que os digo que el otro día me llegó de vuelta. Una persona me lo ha dicho, no daba crédito y me he propuesto que me lo digan más. Te prometo de verdad que vuelvo a hacer otro podcast contándote este viaje astral que comenzó en 2017 cuando inventé el término. Anímate, aunque solo sea para hacer reflexionar sobre los peligros de propagar prejuicios por la red. Ya sabes, hashtag Generación Hipernimia. Compártelo en tus redes sociales y veremos a dónde nos lleva. Yo te invito, te hago esta proposición y veremos si te llega a ti también de vuelta. Y ya, hasta aquí llegamos con la Generación Hipernimia. Pido disculpas si no era lo que te esperabas, si no era lo que pretendías leer, pero bueno, esto es lo que hay. Debemos reflexionar sobre el modo en que nos comunicamos, especialmente de manera online, del contenido que generamos y de el vocabulario y las palabras que usamos para definir tanto a la infancia como a los modelos de crianza. Así que ahí te lo dejo, tú decides si participar o no y de nuevo pido disculpas a quien pues se haya sentido estafado o estafada. Y ya sin más nos vamos con la cita de la semana. Por si fuera poco, el programa de reflexión que te he dejado hoy, entre el pacifismo, la generación hipernimia, no nos íbamos a quedar sin nuestra frase de la semana, nuestra cita de la semana. Y es que en esta ocasión, la cita de la semana es de Sidney Lumet, el genial director, productor y guionista estadounidense al que se le concedió un Oscar honorífico. No en vano fue nominado en numerosas ocasiones y quizás un poco injustamente tratado por la Academia. Pero bueno, a lo que voy, que no me quiero liar, yo soy muy fan de su película de la que he extraído esta frase, esta cita de esta semana para que te dejes ahí la mente cargada de pensamientos. En 12 hombres sin piedad, una de mis películas favoritas, muy agradecida a la persona que me la dio a conocer, yo no la había visto hasta que fui adulta. Donde quiera que se encuentre el prejuicio, siempre nubla la verdad. Aquí te la dejo para que la reflexiones, para que la pienses y te des cuenta de hasta qué punto muchas veces empleamos todo un vocabulario que no es más que un prejuicio creado por alguien de la Universidad de Cincinnati, por ejemplo. Mucho cuidado
con cómo nos comunicamos online. Ya nos lo dijo Sidney Lumet en su gran película 12 hombres sin piedad. El prejuicio nubla la verdad. Y con esto me despido hasta la semana que viene. La próxima semana sí que habrá podcast, como todas las semanas en su formato habitual. Pero bueno, la semana pasada no pudo ser y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Igualmente te espero el próximo viernes. Gracias por estar ahí y ya sabes, hoy más que nunca te digo, si sabes de alguien al que le tenga que escuchar este podcast, si conoces a alguna persona que incluso se vaya a reír un rato, que le sea agradable, compártelo, envíaselo, mándaselo a tu cuñado que no deja de decir que tu hijo es un niño burbuja, mándaselo a la suegra, al suegro, que no dejan de decir que si los padres helicóptero, mándaselo a quien tú consideres, aunque solo sea para que reflexionemos todos juntos. Un abrazo y lo dicho, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene, amigos. Quédate si quieres escuchar más contenido como este.